noches. Con el objetivo de transparentar el sorteo público de la segunda interpelación, realizamos esta transmisión previa. En este momento ingresa al set el doctor Marcos Camaño, notario 45º de Pichincha, para que los candidatos seleccionen al azar los sobres que contienen las tarjetas de colores que se utilizarán para la segunda interpelación del primer eje temático. Continuamos, gracias por acompañarnos. Las y los candidatos se encuentran ya en sus atriles para comenzar el desarrollo de la segunda franja de Ecuador Debate 2025. El debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral para promover un voto informado de la ciudadanía en las elecciones generales 2025. Y esta noche estamos conociendo a las y los 16 candidatos a la presidencia de la República y sobre todo sus propuestas en torno a 3 ejes temáticos que son seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos y crecimiento económico y generación de empleo. Es importante que la ciudadanía conozca que el Comité Nacional de Debates nos entregó 2 preguntas por cada eje temático. Eso significa que para esta franja horaria vamos a utilizar la segunda pregunta. El orden de ubicación, intervención, franja de participación y primera interpelación por cada eje temático, tal como ocurrió con la primera franja de candidatos, se definieron mediante un sorteo cuyo acto dio fe un notario público. Es importante resaltar esto. Y como parte justamente de la dinámica de este debate, en cumplimiento del reglamento y el manual, durante el desarrollo de este programa realizaremos el sorteo de la segunda interpelación por cada eje temático, utilizando sobres cerrados en donde constan tarjetas de colores. De este acto también dará fe un notario público y en esta oportunidad nos ha acompañado, como ya ustedes lo han visto anteriormente, presencialmente el notario 45º de Pichincha, el doctor Marcos Camaño. Y en la apertura de esta segunda franja, las y los candidatos contarán con 25 segundos para realizar su presentación a través de un código que se mostrará en sus pantallas, un código QR. La ciudadanía podrá acceder al plan de trabajo de quienes buscan llegar a Carondelet. La presentación se realizará en el orden de ubicación e intervención sorteados previamente. ¿Vamos a comenzar? Comenzamos de inmediato con el candidato Enrique Gómez. Tiene 25 segundos para su presentación inicial. Desde este momento corre el tiempo. 2 modelos obsoletos nos han llevado a esta encrucijada, donde tenemos que tomar una decisión. No queremos más corrupción, pero tampoco queremos improvisación. Soy Enrique Gómez y junto al equipo de trabajo, hoy tenemos para cada ecuatoriano y sus familias la solución. Candidata Luisa González, su turno de presentarse ahora. Ismael, Nehemías, Steven, de 11 años, la misma edad de mi hijo, y Josué, el mismo nombre de mi hijo. Soy Luisa González, madre, abogada y administradora pública por profesión y excelencia. Venimos a proponer un gobierno del cambio y esos eran los nombres de los niños. Candidato Carlos Rabascal tiene 25 segundos para su presentación inicial a partir de este momento. En 45 años de democracia, luego de haber regresado de una dictadura, hemos sido incapaces de resolver los problemas del Ecuador. No necesitamos caudillos que lo saben todo. No concibo un mandatario sin madurez política. La obligación de un gobernante es asegurar la dignidad de su pueblo. Y la mejor dignidad es que todos tengamos trabajo. Candidata Andrea González, su presentación en 25 segundos. Creo que nadie ha querido tanto como quien les habla llegar a un debate presidencial. Tal vez quien fue mi binomio el año pasado, seguramente. Si fuera por la clase política, yo no estaría aquí hoy. Y represento a esa clase trabajadora y a los jóvenes que fuimos testigos de cómo se rifaron nuestros recursos y nos dividieron. Hoy les hablo del desarrollo, porque Luisa, soy anticorreísta por todo lo que le hicieron al ambiente. Gracias, candidata. Candidato Pedro Granja tiene 25 segundos para presentarse. Combatiré el abuso sexual infantil. Recuperaré los puertos, castigaré a los vacunadores. Vamos a darle nombramiento definitivo a todos los servidores públicos con nombramiento provisional. Velaré por guardias de seguridad, jubilados, campesinos, pescadores, por una vida diferente. Pedro Granja, presidente. Candidato Iván Saquicela, sus 25 segundos inician ahora. Soy Iván Saquicela,
vengo a debatir, vengo a proponer. Soy docente universitario, he dedicado mi vida entera al estudio del Estado y a la búsqueda de la justicia. Asamblea Constituyente, seguridad, bienestar, un país para todos y todas. Candidato Leonidas Sisa, 25 segundos para su presentación. Adelante. Ecuatorianos y ecuatorianas, Alituta, ustedes ya me conocen. Llegamos aquí con la esperanza de un futuro mejor, pero no hemos perdido la capacidad de indignarnos. Nos han dividido el país para proteger sus intereses. Hoy el pueblo tiene su voz. Estamos aquí para triunfar en estas elecciones. Candidato Víctor Arauz, su presentación de 25 segundos comienza ahora. Soy el general Víctor Arauz, 36 años de experiencia en la Policía Nacional, el policía más condecorado de la historia del Ecuador, 10 condecoraciones internacionales, 4 del gobierno americano por mi lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Pondré a los delincuentes y a los corruptos de cuello blanco en las cárceles, asesinos y violadores en el cementerio. Que los perdone Dios, yo los mando. Gracias, candidato. Una vez concluida esta presentación, previamente informamos que conforme establece el reglamento de debates, solo en los casos que corresponda, conforme al artículo 20 que se muestre en este momento en sus pantallas, los moderadores, Fabricio y yo, podremos interrumpir a las y los candidatos por un lapso de hasta 10 segundos, siempre y cuando la respuesta de la o el candidato se aleje de la temática en desarrollo o incumpla las buenas prácticas establecidas para este debate presidencial. La interrupción no se descontará del tiempo de intervención del candidato. Iniciamos el desarrollo del primer eje temático, que es seguridad y prevención del crimen. De acuerdo al orden sorteado previamente, el primero en intervenir será el candidato Enrique Gómez, quien tendrá 90 segundos para responder la pregunta general que ha sido elaborada por el Comité Nacional de Debates Electorales. Claro que sí, iniciamos, candidatos. Aquí está el sobre, en el ánfora, el sobre debidamente sellado y con la rúbrica del señor notario. Vamos a proceder a la lectura de la pregunta correspondiente a este primer eje. Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. Concretamente, candidato Enrique Gómez, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado? Tiene 90 segundos para responder y argumentar. El Ecuador necesita seguridad ya, de manera urgente. Y es por eso que para nosotros una prioridad va a ser garantizar cuán objetivo es la sanción que dan los jueces. Para esto vamos a implementar inteligencia artificial, la que nos va a poder permitir ver si es que está sesgada por miedo o si es que está sesgada por intereses no más corruptos en nuestro sistema judicial. Tenemos que garantizar una justicia adecuada que nos permita un país próspero. Vamos a implementar todos los mecanismos necesarios para que la seguridad nos permita a cada ecuatoriano caminar libres por este país, para que vengan más turistas, para que se motive la inversión, para que el Ecuador sea un país próspero como lo queremos. Y para eso vamos a implementar también un escudo a nivel fronteras que nos permita controlar el ingreso de armas, la fuga de combustibles, pero también ese narcotráfico que tanto nos está afectando y que tanto está dañando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a la sociedad en general. No podemos permitir que Ecuador sea un mal ejemplo o una mala palabra a nivel internacional. Tenemos que a partir de mi gobierno ser luz para el mundo y poner más exportación del Ecuador a todo el mundo, garantizando mejor vida a cada ecuatoriano. Gracias, candidato. De acuerdo al sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Carlos Rabascal. Adelante, candidato. Candidato, usted dice que en la frontera va a instalar bases militares cada 10 kilómetros. ¿Cómo financiaría 200 bases militares considerando que toda la frontera tiene 2.115 kilómetros? Gracias, candidato Rabascal. Candidato Enrique Gómez, 30 segundos para responder a partir de este momento. Frontera norte, 280 kilómetros con Colombia. Frontera con Perú, 320 kilómetros. No es cada 10 kilómetros, es cada 30 kilómetros. Y es por eso que vamos a plantear un proyecto inmediato. Hemos decidido invertir 1.200 millones que nos permitan cubrir con tecnología, con bases, con personal,
todo el territorio para proteger estos ingresos, pero también asimismo los puertos y los aeropuertos, que no sean una fuente de salida de esto que no deseamos. Como pudieron observar previo al inicio de esta segunda franja, es la misma dinámica de la primera. El notario entregó los sobres a los candidatos, quienes seleccionaron al azar su sobre y lo colocaron en el ánfora ubicada en sus atriles. Estos sobres serán abiertos para el desarrollo de la segunda interpelación del primer eje temático. Candidatos, abran los sobres, por favor. Candidatos, todos abran sus sobres. Los candidatos con colores que coincidan interactúan entre sí en esta segunda interpelación. Por favor, muestren sus sobres, los alzamos para que puedan ver en este momento en sus pantallas. Ahí los tienen. Entonces, vamos a continuar con la segunda interpelación. De acuerdo, el sobre gris, la tarjeta gris que tiene el candidato Enrique Gómez, la tiene la candidata Andrea González. Candidata Andrea González, usted tiene 15 segundos para interpelar al candidato Enrique Gómez. Corre el tiempo ahora. En tema de seguridad tenemos que entender que hay plata no solamente de sobornos, sino también de la minería ilegal y del narcotráfico que permean las instituciones público-privadas. Es parte de la seguridad. ¿Cómo controlaríamos que no se repita el caso de Brecht? Gracias, candidata. Candidato Enrique Gómez, 30 segundos para su respuesta. Transparencia, sobre todo y a pesar de todo, a pesar del miedo que hoy vivimos en Ecuador. Es por eso que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer un monitoreo permanente de cada decisión, de cada juzgamiento, de cada proceso. Y en la interrelación de la información de cada una de las agencias del gobierno vamos a poder ver claramente qué está pasando y tomar decisiones para depurar y reestructurar el gobierno. Es el turno ahora de la candidata Luisa González, quien tendrá 90 segundos para responder la siguiente pregunta, que dice así: los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. Concretamente, candidata, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de poderes del Estado? Tiene 90 segundos a partir de ahora. Yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿quién de ustedes se siente seguro cuando es víctima de un delito y acude ante la función de justicia? ¿Quién de ustedes se siente seguro de que no será aplastado por el que más tiene o por el que más plata tiene o más fuerte? Esto tiene que cambiar. 3 acciones concretas. Primero, instituciones fuertes. Segundo, coordinación entre las funciones del Estado. Y tercero, tecnología. Lo primero, depuración de los malos elementos. A través de la UAFE haremos el seguimiento de aquellos jueces y fiscales que han usado dineros que no eran lícitos y se han enriquecido ilícitamente. Estos informes serán entregados a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Pero así también protegeremos a esos buenos elementos que llevan casos delicados, a esos jueces y fiscales. Coordinación. Junto con las autoridades de justicia haré gabinetes itinerantes de seguridad y despacharemos desde las ciudades más violentas del Ecuador. Tenemos 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Tenemos que pacificar este país. Y tecnología, con sistemas de inteligencia artificial, detectaremos las cadenas de corrupción en la administración pública. Así es como vamos a revivir la seguridad y la justicia en el Ecuador. Candidata Luisa González, de acuerdo al sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Pedro Granja a partir de ahora. En su gobierno se enviaron desde la Cancillería un quintal de cocaína a Italia, el penoso caso Narcovalija. ¿Qué va a hacer para impedir actos de narcotráfico desde el Estado? Candidata Luisa González tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. Candidato Granja, usted que siempre habla de la Dirección Nacional Antimafia Italiana, parece que desconoce que esa misma dirección sentenció a 10 años al responsable y dijo que mi gobierno era inocente. Muchas gracias. Candidata Luisa González, de acuerdo al color de tarjeta que usted tiene, el candidato Isa le realizará la segunda interpelación en 15 segundos a partir de ahora. Uno de los graves problemas que enfrenta el Ecuador es la infiltración del narco en la política. ¿Qué hará usted?
Candidata Luisa González, responda a la segunda interpelación. 30 segundos, corre tiempo. Depuración de la fuerza pública, pero también fortalecimiento de la UAFE para hacer el análisis a través del lavado de activos y ver quién ha utilizado fondos que no son lícitos y así ir controlando también los dineros que ingresan a la banca. El 70% de los recursos que se movilizan a través del comercio ilícito en gran cantidad va a la banca. Gracias, candidata Luisa González. Ahora deberá responder la misma pregunta el candidato Carlos Rabascal. Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a los delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. Candidato, concretamente, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de poderes del Estado? Tiene 90 segundos para responder a partir de este momento. Veo y observo que el tema de la seguridad básicamente se lo está enfocando en función de las fuerzas de seguridad y de la función judicial. Pero nosotros no podemos separar la seguridad de la economía, de la producción, del trabajo, de la función judicial y de la equidad territorial. Parece que creemos que para combatir el crimen organizado solo tenemos que militarizar el país. Y está bien que las Fuerzas Armadas sean complementarias a las acciones de la policía. Pero debemos tener un sistema de inteligencia bastante eficiente. Pero resulta que ese sistema de inteligencia está cooptado por el crimen organizado. Como consecuencia de aquello, tenemos que actuar estratégicamente. ¿Y qué debemos hacer entonces? Tenemos que crear un sistema de contrainteligencia para poder depurar a aquellos agentes estatales que se encuentran infiltrados. Pero más allá de eso, tenemos que fortalecer la policía. No puede seguir siendo la hermana pobre de las fuerzas de seguridad. Policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y una policía uniformada territorial que esté haciendo presencia en los territorios y una gran reforma a la función judicial a la que me referiré más adelante. Gracias, candidato. La primera interpelación, de acuerdo al sorteo previo, interpelación a su respuesta, la realizará en 15 segundos el candidato Víctor Arauz. Corre el tiempo ahora. Es fácil hablar de rehabilitación cuando el muerto no es un muerto o cuando el secuestrado no es familiar suyo. Dígale al Ecuador cuántos muertos y secuestrados más tendrán que esperar hasta que se cumpla su plan. Candidato Carlos Rabascal tiene 30 segundos para responder a partir de este momento. Señor candidato, yo lo respeto, pero no coincido con la forma de propuesta suya. Yo tengo que respetar la vida de las víctimas y eso para mí es fundamental, los derechos humanos de las víctimas. Aquellos que transgreden la ley tienen que ser sentenciados e ir a la cárcel mediante una justicia independiente y autónoma. Pero también tenemos que trabajar en una reclasificación de los delitos y la categorización de los privados de la libertad. Gracias, candidato. Terminó su tiempo. De acuerdo a la coincidencia de colores, el candidato Pedro Granja interpelará en 15 segundos al candidato Carlos Rabascal. Adelante, candidato Granja, 15 segundos. Carlos, le ruego distinguir entre crimen molecular y crimen organizado para que el país conozca su propuesta. Candidato Carlos Rabascal, en 30 segundos su respuesta. Señor candidato, uno de los problemas que tiene la política ecuatoriana es que creemos que nosotros sabemos más que el otro. Y aquí lo que tenemos que implementar es una política integral. El Ecuador no cuenta con una política criminal. Tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad de las familias ecuatorianas. Tenemos que recuperar y rescatar a nuestros niños que están siendo cooptados por el crimen organizado. Gracias, candidato Carlos Rabascal. Es el turno de la candidata Andrea González, quien va a responder la siguiente pregunta en 90 segundos. La pregunta dice así, se la leo nuevamente. Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. Concretamente, candidata, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de poderes del Estado? Corre su tiempo a partir de ahora, 90 segundos.
Nosotros tenemos un panorama muy claro y es que el socialismo del siglo XXI pactó con las FARC el uso de nuestro mar territorial para sacar toda la cocaína del país. Resultado de esto es una constitución con alma chavista y garantista que tiene a nuestros jueces contra la pared y a la policía siendo carne de cañón donde llevan a los delincuentes a las cárceles para que se entrenen. Hemos convertido las cárceles en centro de entrenamiento y la justicia está totalmente tomada por la narcopolítica. Si nosotros comprendemos que la crisis de seguridad y la crisis económica son hijos de la crisis política que se adueñó de nuestro país y ferió nuestros recursos para un proyecto personal en lugar de sacarnos del subdesarrollo, comprendemos que con esta constitución garantista jamás vamos a salir de las garras del narcotráfico. Nosotros proponemos cortar la vía de financiamiento de estos grupos delincuenciales organizados. Lo que buscan es la salida por el mar. En Ecuador es al revés. Lo que no sale por mar no entraría por frontera norte y por frontera sur. Hemos desgastado a nuestros militares en frontera norte y sur cuando lo que buscan son los puertos. 80% de la droga de este país sale por los puertos privados de mi ciudad, de Guayaquil, o por otros puertos costeros. Por eso nuestro candidato a vicepresidente es un contraalmirante que nos puede decir con lujo de detalles cómo fue pactado con la mafia nuestra soberanía marítima y, por supuesto, nuestra tranquilidad y nuestra paz. Según el sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Iván Saquicela. Corre tiempo. Cuando fui presidente de la Corte Nacional, defendí la independencia judicial. Entre otras cosas, los vocales del Consejo de la Judicatura fueron cesados y procesados penalmente. ¿Qué haría con el Consejo de la Judicatura usted? Candidata Andrea González tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. Bueno, nunca hubiese dejado que Wilvan Terán sea presidente del Consejo de la Judicatura, empecemos por ahí. Creo que después de los casos de Purga, Metástasis, Plaga, Encuentro, nos damos cuenta que derechas e izquierdas lo que comparten es el juez con el narcotraficante de turno. Y hoy comparten la cárcel compañero y compañerito. Lamentablemente, en este gato de 5 patas, con una constitución que no se le entiende ni al mejor constitucionalista, donde hay 5 poderes, es una locura buscar la independencia. Lamentablemente, sí creo que Ecuador es un narcoestado. Candidata Andrea González, el color de tarjeta que usted tiene es igual a la del candidato Enrique Gómez, color gris, coinciden. Usted, candidato Gómez, va a realizar la interpelación en 15 segundos a partir de ahora. Andrea, ¿qué esfuerzos vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te va a tomar y cuánto te va a costar garantizarle la seguridad a cada ecuatoriano? ¿Qué es lo que más queremos? Candidata Andrea González, responda por favor en 30 segundos. Y gracias por la pregunta, sobre todo con los esfuerzos. Habiendo sido profesora durante 7 años de una de las ciudades más peligrosas del mundo, como es Guayaquil, entiendo que la reparación de tejido social es un arma fundamental. A nuestros chicos se les ha cambiado durante 16 años su futuro. Y déjenme decirles que nuestros adolescentes no han dejado los útiles por las armas por ver un TikTok. Nuestros adolescentes se les quitó las pasantías pagadas, el bachillerato especializado, todo esfuerzo para ser parte de un país, para ser borregos de un proyecto político que los quería idiotas. Gracias, candidata. Terminó su tiempo. Ahora le corresponde responder la pregunta de este eje al candidato Pedro Granja. Recapitulamos. Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. Concretamente, candidato Granja, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado? Sus 90 segundos comienzan ahora. Aclaro, la DINA no sentencia a nadie. Salió un quintal de cocaína desde la Cancillería ecuatoriana en el gobierno de la candidata González. ¿Qué voy a hacer con el Poder Judicial? Nada. Si soy un demócrata no puedo. Porque si le meto la mano a la justicia me convierto en un dictador. La única manera de depurarla es con una asamblea constituyente. Pero sobre eso ya hablaremos. Creo que el país necesita empezar a hablar en español. El asesinato de 4 niños pobres en Taura no es política criminal, es un crimen de Estado. Mi plan de política criminal se divide. Políticas de prevención, políticas de disuasión, políticas de represión propiamente tales y políticas de rehabilitación. Las primeras atacan la raíz del problema, no la enfermedad. Es decir, nos fijamos en los factores de riesgo, deserción escolar, consumo problemático de drogas. Las segundas tienen que ver con
la prevención situacional, cambiar el entorno para hacer más difícil la labor delincuencial. La tercera, la DINA, la Dirección Nacional Antimafia, que va a golpear con inteligencia, porque esto no es de cañones, con inteligencia fundamentalmente en la movilización de bienes y servicios ilícitos de un punto a otro, pero en el lavado de activos. Y finalmente el plan reintegra. Todos los presos van a trabajar en fincas penitenciarias. Cada uno tendrá que pagar su comida y cuando salgan en libertad recibirán parte de su salario para poder emprender un negocio. Este es un verdadero plan de política criminal que evidentemente tiene que ser bastante estudiado. Gracias, candidato. La candidata Andrea González le hará la primera interpelación de acuerdo al sorteo previo. Candidata González tiene 15 segundos. Su tiempo corre ahora. Pedro, esta sí es una pregunta 100% real. Escuché en una entrevista que tú le devolverías el salvoconducto a Jorge Glass. ¿Es cierto o te entendí mal? Gracias, candidata González. Candidato Granja tiene 30 segundos. Hay una confusión ahí en términos, ¿no? Indulto sería una intervención del presidente de la República para liberar a este delincuente. Yo he dicho que en el caso que el Poder Judicial lo libera y retomamos relaciones diplomáticas con México, tengo que conceder el salvoconducto porque el derecho internacional me obliga a hacerlo. Lamentablemente soy un hombre de derecho. Gracias, candidato Granja. La segunda interpelación por la coincidencia de colores de la tarjeta la hará el candidato Carlos Rabascal. Tiene 15 segundos, candidato. Señor candidato, ¿cuál sería la política de drogas considerando que hay niños que han caído en la adicción y hay familias que se han convertido en codependientes? Gracias, candidato. Candidato Granja tiene 30 segundos a partir de este momento. Sí, maravillosa pregunta. El consumo problemático de drogas tiene que ver fundamentalmente con un problema estructural, es decir, la falta de equidad en la redistribución del ingreso nacional. Yo lo que creo es que para poder enfrentar el fenómeno del narcotráfico tenemos que quitarle la base social a las bandas. Y esto se trabaja atendiendo los factores de riesgo. Lamentablemente con 15 segundos, 30 segundos no puedo exponer algunas ideas importantes, pero fundamentalmente con políticas de prevención. Gracias, candidato Granja. Candidato Iván Saquicela, es momento de su intervención. Le voy a leer la pregunta. Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los libera por corrupción o por amenazas. Concretamente, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de poderes del Estado? Corre su tiempo, 90 segundos. Es grave lo que usted dice y cuando fui presidente de la Corte lo denuncié. Por ejemplo, cuando a Jorge Glass se le dio un habeas corpus en Manglar Alto. Por ejemplo, cuando al mismo ciudadano se le devolvió los derechos políticos. ¿Qué hacer? A transformar. Propongo un plan que se llama Hocico. ¿Qué significa? Intervención de las Naciones Unidas para poder hacer una evaluación objetiva y transnacional. Vamos a dar muerte civil a los corruptos, es decir, vamos a darles con el hocico, en el marco del marco jurídico ecuatoriano. ¿Qué más vamos a hacer? Es fundamental, mi prioridad, quienes viven en pobreza y en desigualdad. Es fundamental la política criminal. Esto quiere decir que vamos a invertir en la gente para precisamente ir con los medios primarios en materia criminológica. De otra parte, vamos a crear la Defensoría de la Víctima, porque hoy las normas están privilegiando a los delincuentes. El problema carcelario, vamos a crear la FIAG, que significa Fuerza de Inteligencia y Administración Carcelaria. Esto quiere decir un cambio radical de concepto. Es fundamental cambiar normas, evaluar jueces y funcionarios corruptos a la cárcel. En el sorteo previo se definió que la primera interpelación la va a realizar en 15 segundos el candidato Enrique Gómez. Corre tiempo. Candidato, coincidimos entonces en implementar inteligencia artificial para garantizar una justicia correcta y asimismo garantizar a través de jueces sin rostros. Candidato Iván Saquicela tiene 30 segundos para responder la primera interpelación. No solo eso, se trata de una reforma profunda. Yo creo en efecto en el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero es fundamental ir más allá. Hay dos líneas. La una, brazo enérgico contra el lavado de activos, la corrupción, el crimen organizado. Y de otra parte, desde un punto de vista criminológico, vamos con política criminal, con política social, con inversión en los sectores pobres, en los barrios, en las parroquias. No es solo un concepto policial, eso es errado. Lo dice la ciencia y la criminología.
Candidato Iván Saquicela, conforme al color de tarjeta que usted tiene, el candidato Víctor Arauz le va a realizar la segunda interpelación en 15 segundos ahora. ¿Cómo podría usted, candidato Saquicela, cambiar un país si una sola institución, la Corte de Justicia que usted presidió, no la pudo cambiar en años y esa institución sigue siendo hoy la máxima representación de la corrupción y putrefacción del Estado? Candidato Iván Saquicela, conteste en 30 segundos, por favor. Entre otras cosas, yo denuncié con mi firme y rúbrica a los narcogenerales. Vamos a depurar a los narcogenerales y a todos los funcionarios públicos corruptos con la muerte civil. Cuando fui presidente de la Corte, no eran mis atribuciones, pues, eso es del Consejo de la Judicatura. Pero aquí, por ejemplo, aquí está cómo les retiré la confianza a Wilman Terán. Y también siempre protesté contra la metida de manos de la justicia. Y cuando fui juez, las sentencias hablan por mí, condené a Correa y a Glass. Gracias, candidato Iván Saquicela. Ahora es el turno del candidato Leonidas Sisa. La pregunta de este bloque. Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. Concretamente, candidato Isa, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de los poderes del Estado? Tiene 90 segundos para responder a partir de este momento. Ecuatorianos, digamos la verdad, no es un problema solo de jueces y fiscales, es un problema estructural. Por eso en nuestro gobierno no perseguiremos solo a los soldaditos de la mafia, iremos tras sus jefes. Por ello, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a asfixiar la economía criminal, que no es solo de los delincuentes, sino también de grupos económicos que se benefician. Segundo, combate de frente al crimen, a los delincuentes que hacen infierno de la vida de nuestros ecuatorianos. El infierno será de ellos en los primeros 90 días de mi gobierno. Tercero, cerraremos las fronteras, que no es solo de la droga, también son de las armas. Por ello vamos a mejorar el sistema de inteligencia, pero también vamos a depurar a los malos de los buenos elementos de las Fuerzas Armadas. 4. Coordinación y cooperación internacional. Nos reuniremos con los gobiernos de los países que están involucrados en consumo, producción y tránsito de droga para juntos resolver este problema. 5. Recuperar nuestros barrios, comunas, ciudades de las mafias. No más reclutados nuestros jóvenes y niños de las mafias. Vamos a dar servicios dignos de alimentación, salud, trabajo, educación, recreación. Cero impunidad en nuestro gobierno a los femicidios, violencia contra nuestros niños, nunca más. Gracias, candidato Isa. Y en el sorteo previo se estableció que la primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos la candidata Luisa González. Adelante, por favor. Ecuador es el país más violento de la región. Este gobierno ofreció cárceles flotantes y en la Antártida. ¿Cuál sería su política carcelaria? Candidato Isa tiene 30 segundos para responder. Mientras la mentira haya convertido en código de política, seguiremos escuchando estos tales gobiernos que pretenden resolver el problema. En nuestra planificación, primero, tienes que tomar cárceles de las 36 cárceles que tiene el país. No tienes ni siquiera capacidad para controlar las cárceles, que ahora son centros de operaciones y ahora pretenden poner cárceles en los territorios de los pueblos indígenas. Si queremos poner, vamos a poner en las fincas de las bananeras, donde está, en este caso, el narcotráfico. Gracias, candidato. La coincidencia en las tarjetas obliga a que se repita la interpelación. Esta segunda interpelación, Luisa González tiene 15 segundos para interpelar al candidato Isa. Ecuador cierra el 2024 con 6.910 asesinatos. Somos los más violentos. ¿Está de acuerdo usted en que el plan Fénix y el aumento del IVA han sido un fracaso de este gobierno? Gracias, candidato Leonidas Sisa. 30 segundos para responder. Para empezar, no existe plan Fénix. Y la plata que sacaron de nuestros bolsillos del 3% más no sirvieron para seguridad, sirvieron para arrodillar al Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, no hay un plan integral para realmente enfrentar a las mafias, a la delincuencia. Más bien, son los grupos económicos vinculados a este crimen los que están beneficiando. No más pueden engañar al pueblo.
Gracias, candidato Leonidas Issa. Ahora es el turno del candidato Víctor Arauz, quien responderá en 90 segundos la siguiente pregunta. Leo nuevamente. Los ecuatorianos hemos visto que la fuerza pública muchas veces detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción o amenazas. Concretamente, ¿cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de poderes del Estado? Corren sus 90 segundos a partir de ahora. El Poder Judicial también ha estado corrompido durante todas estas épocas. Y lo que voy a proponer también incluye a la función judicial. Primero, eliminaré los derechos de los delincuentes. Ellos no deberían tener derecho. Segundo, construiré 3 grandes cárceles y 3 cementerios. El mensaje está claro: delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. Tercero, combatiré la migración ilegal. Todo extranjero ilegal que se encuentre en el país tendrá 90 días para legalizar su situación. Caso contrario, será enviado a su país de origen y exigiremos pasado judicial para ingresar al Ecuador. Cuarto, crearé la Secretaría Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana. Todas las instituciones que luchan contra el crimen unidas con un solo objetivo: sacar a todos los delincuentes de las calles y evitar que salgan de las cárceles. Quinto, control policial y militar en todos los puertos y aeropuertos, principalmente en los puertos privados. Sexto, liberaré al Ecuador de esos tratados internacionales que le impiden aplicar la pena de muerte en delitos atroces como el sicariato y la violación. Pero lo más importante, que en mi gobierno ningún policía tendrá miedo de darle bala a los delincuentes, tendrán todo mi respaldo. Gracias, candidato Arauz. Previamente se determinó que la primera interpelación la va a realizar en 15 segundos el candidato Leonidas Issa. Corre tiempo. Estimado Arauz, en la zona 8, cuando usted fue jefe, ¿cómo permitieron que ingresen las armas? ¿Nos puede contar al Ecuador? Candidato Víctor Arauz tiene 30 segundos para contestar. Ahora. Mi gestión está plasmada en los números y en los resultados. Fui uno de los comandantes de la zona 8 que dio el mejor atención a la seguridad y a la protección ciudadana. Acuérdese usted que todo lo que tiene que ver con el tema de las fronteras también tiene que participar, en este caso, Fuerzas Armadas, para evitar que el armamento, en este caso por la frontera sur, ingrese al país. Tuve los mejores resultados como comandante de la zona 8, como director de la DINASET y como subdirector de inteligencia. Candidato Víctor Arauz, el color de su tarjeta es lila y corresponde que en esta segunda interpelación sea el candidato Iván Saquicela quien haga la interpelación en 15 segundos a partir de ahora. Usted ha expresado que los criminales irán al cementerio. Dígales por favor al Ecuador, ¿usted les va a matar? ¿Va a ordenar matar? ¿Cómo es su procedimiento? Candidato Víctor Arauz tiene 30 segundos ahora. Voy a proponer a nivel de la región que se presente ante los tratados internacionales y con todos los presidentes, proponer que se analice la posibilidad de poner la pena de muerte en el Ecuador. No se trata de ir a matar, se trata de defender al ciudadano de bien, a usted, a todos los que están aquí, porque el Estado tiene la obligación de acabar con la vida del delincuente antes que el delincuente acabe con la vida del ciudadano. Ciudadano armado terminará en el cementerio. De esta manera terminamos este eje temático. Vamos a ir a una pausa informativa en este momento. Ya volvemos. Inicio de pausa informativa. Cada ecuatoriano es capaz de llegar muy lejos. Pero juntos somos capaces de lograr algo aún más grande. Todos unidos por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. Por eso, este domingo 9 de febrero, ven a votar. Vamos todos por Ecuador. Espero que tu cuarto esté arreglado. Obvio, ma, ya hice todo lo que me pediste. Eres un hijo responsable. Y ahora tengo otra gran tarea. Fui designado miembro de una junta receptora del voto. Debo asistir a las capacitaciones que realizará el CNE y así evito multas. Tu participación hace la diferencia. Si fuiste designado como miembro de una junta receptora del voto, consulta en www.cne.gov.es o en CNE App. Este domingo 9 de febrero, vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Fin de pausa informativa.
Buenas noches. En este momento ingresa al set el doctor Marcos Camaño, notario 45º de Pichincha, para que los candidatos seleccionen al azar los sobres que contienen las tarjetas de colores que se utilizarán para la segunda interpelación del segundo eje temático. Muchas gracias, candidatos. No abran todavía los sobres los vamos a abrir ya mismo, obviamente, para que esto sea muy transparente y el público pueda observarlos. Así que guarden los sobres, ahí tienen la urna a un costado del atril. Gracias por seguir con nosotros. Este es el debate presidencial obligatorio 2025. Iniciamos ahora el desarrollo del segundo eje temático, eficiencia del Estado y servicios públicos, aplicando el mismo esquema y metodología del primer eje. Empezamos con usted, candidato Enrique Gómez. Va a tener 90 segundos para responder a la siguiente pregunta de la franja 2, eje 2, eficiencia del Estado y servicios públicos. Como ustedes ven, los sobres están totalmente cerrados. Recibimos Fabricio y yo, antes de empezar precisamente el debate, en sobre cerrado ante la presencia de un notario. La pregunta dice así: ¿es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, ¿delegará su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria? Tiene 90 segundos, corre en este momento. Ni un cartón, ni un ladrón. No podemos volver a un modelo que acaparó todos los poderes, pero que no logró que su proyecto sea sostenible. Y tampoco podemos ir al modelo actual, a la improvisación, al corre tratando de llegar, pero no lo alcanza. Nuestro modelo plantea actuar de manera rápida y efectiva, garantizando que cada ciudadano pueda acceder, por un lado, a servicios básicos, energía, principalmente, que tanto la necesita, pero por otro lado, a la salud, que tanta falta nos hace. Y es por eso que en el caso de salud vamos a mover mucho y muy rápido hacia la telemedicina. Porque por cada dólar que invertimos en una medicina preventiva, nos ahorramos $25 en medicina correctiva. Hoy son 1.700 millones que se plantean para la prevención, pero más de 5.000 millones lo que se usan para la corrección. En el caso de la energía, tenemos que entrar de manera rápida y urgente para garantizar el acceso, pero tenemos que abrirlo también a que los privados puedan garantizarlo para las empresas privadas y cambiar sobre todo la distribución. Hoy la generación distributiva a nivel internacional tiene que ir por 48% lo termoeléctrico, 35% lo hidroeléctrico y 12% en fuentes renovables para que nunca más nos falte energía al Ecuador. Gracias, candidato. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos la candidata Andrea González. Corre tiempo. El manejo eficiente de los recursos públicos incluye también la libre participación de las empresas libres, honestas. ¿Qué opinas sobre el caso Sobornos, en el cual, según el código B11, son $500.000 los que recibe la campaña de Rafael Correa? Candidato Enrique Gómez tiene 30 segundos ahora. Necesitamos garantizarle transparencia a todos los ecuatorianos. Y para eso nuestro planteamiento es firme. Mostrar de manera permanente los datos y los resultados, depurando todo lo que esté mal, sacando a todos los corruptos que estén enquistados en el gobierno, pero sobre todo atendiendo de manera rápida y eficiente a cada ecuatoriano, porque queremos un Ecuador diferente. Queremos rescatar al Ecuador. Candidatos, para el segundo eje se utilizarán un nuevo grupo de tarjetas de colores que fueron seleccionadas por los candidatos a través del notario público durante la pausa. Por favor, es momento de abrir todos los sobres. Vamos a abrir los sobres, vamos a mostrarlos, por favor, muéstrenlos, los colores que les corresponde. Alcen, por favor, los colores. Ahí los tenemos. Bien, ahí pueden ver ustedes los colores que corresponde a cada candidato. Candidata González, es su turno, 15 segundos de interpelación. Al candidato Gómez, corre tiempo.
que vivió Coca-Cola Sinclair, el cual nos ha costado 3.000 millones de dólares, la cascada San Rafael y un uso totalmente ineficiente de nuestros recursos. Desde tu trabajo en CNT, ¿cómo podrías realmente hacer un trabajo limpio de nuestro manejo de recursos para la energía? Candidato Enrique Gómez, por favor, responda a la segunda interpelación. Tiene 30 segundos. Como dije en la primera pregunta, nosotros tenemos que ser transparentes en todos los puntos, garantizando el acceso a la información, pero sobre todo el acceso a ese recurso. Hoy nos ha costado un mes del 2024 y 249.000 empleos. Esto no se puede repetir. Ni un cartón que no lo ha logrado solucionar, pero tampoco un ladrón que solo se fue por una fuente que no fue sostenible. Corresponde ahora a la candidata Luisa González. Recapitulo la pregunta. ¿Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, ¿delegará su prestación al sector privado o a la economía popular y solidaria? Candidata González, tiene 90 segundos. Gracias. En efecto, es responsabilidad del Estado el dar la cobertura de los servicios, pero para ampliar cobertura el sector privado es complementario. Voy a trabajar con el sector privado, crédito productivo para que crezcan a una tasa de interés de 7.5%. Hablando ya de los apagones también, hubo sequías en Perú, en Colombia, y no tuvieron apagones porque hubo gobiernos eficientes que supieron manejarlo, contrario a lo que nos pasó en Ecuador. En este último año, no solo que no se generó un puesto de trabajo, sino que perdimos 250.000 puestos de trabajo. ¿Pero qué significan esos puestos de trabajo? Pongámosle cara. Es la madre que acostó a su hijo con hambre. Es el padre que regresó a su casa y le dijo, me despidieron, y que no encontraba trabajo. Es el joven que le dice a su madre, tengo que emigrar porque aquí no encuentro cupo en la universidad ni empleo. Esa es la consecuencia de los apagones en este último año y eso tiene que cambiar. Por eso el trabajo en conjunto con la empresa privada para generar empleo. El pago a las dializadoras para que no se nos sigan muriendo los enfermos renales, el pago a Solca, el pago a las clínicas privadas también, la devolución del presupuesto para las universidades privadas como la Universidad Católica de Esmeraldas, para que pueda ampliar las becas. Y adicionalmente, en mi plan Protege, Genera, Impulsa, consta cómo vamos a revivir Ecuador junto con la empresa privada. Gracias, candidata. La primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Enrique Gómez. Adelante. Candidata González, la eficiencia del Estado es para todos una prioridad. Pero los ecuatorianos quieren saber cómo logra llegar a una segunda campaña sin haber demostrado un trabajo permanente. Gracias, candidato. Candidata González, 30 segundos para su respuesta. Candidato, perdón, se me olvidó su nombre. Le agradezco que venga preparado para hacer una pregunta. Si usted ingresa inclusive al IES, usted puede investigar cuál es mi trabajo. Soy la presidenta de la Revolución Ciudadana, tengo un salario por ello y ese es mi trabajo. Más allá de eso, soy además abogada y doy asesorías. Muchas gracias. De acuerdo al sorteo previo, coinciden los colores de la candidata González con el candidato Pedro Granja. Candidato Pedro Granja tiene 15 segundos para interpelar a la candidata González a partir de este momento. Me encantaría saber cuál es el concepto que tiene usted de eficiencia, es decir, ¿cómo lo va a implementar en su gobierno? ¿Cuál es el concepto de eficiencia en el servicio público? Gracias, candidato Granja. Candidata González, en 30 segundos su respuesta. Para ser eficientes se requiere equipo, capacidad, conocimiento y experiencia. Eso lo tengo yo como Luisa González. Para hacer que el Estado funcione, hoy no puedes ni siquiera sacar una cédula o conseguir una cita para una atención médica o conseguir medicinas. Todos los procesos se caen porque no tienen conocimiento. Un Estado eficiente requiere conocimiento, capacidad y equipo. Y eso es lo que yo tengo. Gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Carlos Rabascal. Deberá responder la pregunta en 90 segundos. La voy a leer nuevamente. Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, ¿delegará su prestación al sector privado o la economía popular y solidaria? Adelante, tiene 90 segundos, corre tiempo. Activaremos la articulación pública-privada y la inversión privada siempre será importante,
Pero ya que usted menciona, Denise, el tema del sector energético, veamos por qué se produce. Una ausencia y un abandono al sector energético, al sector eléctrico. Hay que recuperar el sentido común y establecer políticas de Estado, pero también no solamente garantizar la eficiencia del Estado, sino también sancionar a aquellos irresponsables que han permitido la destrucción del sector energético, no invirtiendo en generación, no invirtiendo en transmisión y no resolviendo los problemas de distribución. La eficiencia del Estado es fundamental, refleja la igualdad de derechos de los ciudadanos. Procesos de reingeniería, por supuesto, gobiernos electrónicos, pero parece que nos alejamos de los derechos fundamentales como es la salud pública. Una salud pública que tiene que ser garantizada en términos de suficiencia, comunitaria, familiar, preventiva para construir hábitos sanos, la articulación público-privada para la salud de primer nivel y segundo nivel, pero no destrozando patrimonio privado, pues, haciendo auditorías con tarifarios establecidos, y también respondiendo a los pagos oportunos, no a dedo o a discreción de aquellas mafias que están enquistadas en la salud pública y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hospitales de especialización, ¿ubicados en dónde? En todas las provincias del Ecuador. Candidato Carlos Rabascal, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos. El candidato Pedro Granja, corre tiempo. Candidato Rabascal, repito, es importante definir conceptos en este debate presidencial. Se va a elegir al presidente de la República. ¿Cuál es el concepto que tiene usted de eficiencia en el servicio público? Candidato Carlos Rabascal, tiene 30 segundos. Responda, por favor. Garantizar la dignidad de nuestro pueblo. Una eficiencia tiene que estar orientada a la construcción y aseguramiento del bienestar ciudadano. No podemos hablar de eficiencia si destruimos las vidas de las familias ecuatorianas, en temas de leyes, en temas de seguridad, en términos de vida. Eficiencia del Estado es garantizar no más vacunas, no más extorsión, no más secuestro. Esa es la eficiencia del Estado, cercanos con la gente. Candidato Iván Saquicela, ahora le corresponde a usted la segunda interpelación. Por favor, tiene 15 segundos a partir de ahora. Yo soy de la provincia de La Suay y no llega la obra pública. Pero lo mismo sucede en la Amazonía, en Chimborazo, en Tungurahua, es decir, la centralización. ¿Qué haría usted para descentralizar y democratizar? Candidato Carlos Rabascal, tiene que esperar hasta que yo le digo, por favor, cuando yo le mencione, porque corre tiempo. Responda a la segunda interpelación en 30 segundos. Uno de los elementos más importantes para garantizar la eficiencia del Estado es salirnos de ese hipercentralismo que nos ha matado al país. Tenemos que ir a un plan de descentralización potente, regímenes autónomos descentralizados, que una región agrupe provincia pequeña, mediana y grande, con administración de recursos, gobernadores, elección popular y que me recupere la posibilidad de desarrollo del país. Gracias, candidato Rabascal. Ahora seguimos con la candidata Andrea González. Recapitulo la pregunta. ¿Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en 2014 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, candidata González, para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud. Pregunta, ¿delegará su prestación al sector privado o a la economía popular y solidaria? Tiene 90 segundos para responder. Hay que hacer una línea de tiempo de cómo llegamos al estado en el que estamos y por qué, a diferencia de Colombia y Perú, esta crisis climática que es mundial nos afectó muchísimo más que estos países vecinos. En el gobierno de Rafael Correa se crea SELEC y esto empieza a tomar todas las unidades de negocio a cambio de pagos. Un gran ejemplo de eso es Ronnie Aliaga, conocido Latin King, asambleísta por UNES, que luego agradece su paso por una unidad eléctrica a Marcela Guiñaga, actual prefecta del mismo proyecto político. Luego en el gobierno de Lenín Moreno, esto se infla con contratos a dedo en las unidades de negocio y finalmente en el de Lazo con 3.792 contratos dados a dedo que representan $1.000 millones perdidos. Eficiencia, sé que no me lo preguntaste a mí, pero significa que los recursos son sostenibles financieramente en el tiempo, no los elefantes blancos como Yachaya, Costa o Izquieta Pérez. Ecuador se calcula que va a tener un déficit o necesita producir 5.300 megavatios. Eso habla más o menos de 1.500 megavatios de déficit y el estiaje y la sequía
pueden continuar. En primer lugar, no podemos tener todas las hidroeléctricas conectadas solo con el ciclo hidrológico oriental, es decir, dependen de la Amazonía. Tenemos que hacer algunas en la zona occidental, como Toachi y Pilatón, que seguimos esperando que con sobreprecio se construya. Por otro lado, las termoeléctricas, si bien no son amigables con el planeta, son la primera parte que hay que entender. Y los países como Ecuador deben invertir a largo plazo en geotérmica. Gracias, candidata González. La primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos la candidata Luisa González. Corre el tiempo ahora. El Estado debe funcionar de manera igual para todos. ¿Qué opinión te merece que se haya entregado permisos para un proyecto inmobiliario a Lavinia Balbonesi en un área protegida como Olón? Tú que eres ambientalista. Candidata Andrea González, tiene 30 segundos para responder. Fui la primera en denunciarlo, está en mi tuit justamente, el 5 de 6 de 24 a las 11 de la mañana. Y creo, porque he trabajado, que las organizaciones no gubernamentales se pueden de manera independiente hacer sentir. No a diferencia tuya, que politizas la tragedia de cualquiera para tener un poco de atención. Yo sí creo en el trabajo de la gente de a pie, de la gente trabajadora, y finalmente en Olón no pasó nada. Pero ustedes sí desaparecieron la cascada San Rafael e invirtieron 3.000 millones en una hidroeléctrica que hoy Bloomberg nos habla de un socavón. La candidata Andrea González tiene una coincidencia de colores con el candidato Enrique Gómez, quien le formulará la segunda interpelación. Adelante, candidato, tiene 15 segundos. ¿Cuánto vas a invertir para garantizar los 500 megavatios adicionales que crece la demanda en el Ecuador? Y adicional, ¿cómo liberar los permisos ambientales que tanto problema nos causan en el Ministerio de Ambiente? 30 segundos para responder, candidata Andrea González. Más que el Ministerio de Ambiente, hablamos de aquí una constitución con alma chavista, que dentro de la misma ley orgánica de hidrocarburos y de lo demás, incluso para el tema petrolero, considera excepcional la participación privada. Esta constitución, que tiene atadas de manos la participación de la empresa privada sana, no la corrupta, es lo que marca la gran diferencia entre Colombia y Perú y nosotros cómo afrontamos esta crisis. Candidato Pedro Granja, es su turno de responder en 90 segundos. La pregunta que dice, ¿es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como la energía o salud, ¿delegará usted su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria? Sus 90 segundos corren ya. Seguridad, salud y educación no se privatizan. Sí, permitiremos la participación de la empresa privada, fundamentalmente europea, en el tema de la construcción de nuevos parques eólicos. Ahora bien, he escuchado durante este debate a uno de los candidatos hablar sin desparpajo de mandar al cementerio a ciertos ciudadanos que presuntamente habrían delinquido. Pero si por esa misma razón hoy estamos llorando la muerte de 4 niños asesinados en un crimen de Estado en Taura. Es decir, cuando hablamos de eficiencia del servicio público, esto es importante, ecuatorianos. Yo le hice la pregunta a 2 candidatos y no me la respondieron. Y es que este es el eje central. Estamos hablando de un supraconcepto que abarca talento humano, infraestructura y permanencia en el tiempo. Para empezar, en el tema seguridad, que es un servicio público general, voy a dar de baja a todos los generales y coroneles de la policía y del ejército. Sus reemplazos serán escogidos con ayuda de Schengen y de los Estados Unidos. Segundo, en el tema del servicio público salud, voy a crear el MIR ecuatoriano con 14 especialidades médicas en función de la modelización matemática de enfermedades prevalentes y contagiosas. Vamos además a crear el histórico primer programa nacional de salud mental. Vamos a contratar 1.000 psicólogos y psiquiatras para que puedan atender a la gente en esto. Eso es. Se terminó su tiempo, candidato Granja. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Víctor Arauz. Corre tiempo. Los servicios públicos son un desastre para cambiar esto y se necesita conocimiento, valor y coraje y sobre todo estar en territorio. ¿Cómo piensa usted combatir todos esos problemas si públicamente ha dicho que tiene miedo a hacer campaña en territorio por temor a las amenazas? Candidato Pedro Granja, por favor, esperemos a que yo le diga. En el momento que empieza a correr el tiempo, tiene en este momento 30 segundos. Corre tiempo. Sí, mire, usted dice defender a los policías y su propia tropa no va a votar por usted. No puede ser que durante toda la campaña yo sea la única persona que dice que un policía motorizado gana $933 al día y de allí tiene que pagar su rancho y el uniforme. Yo tengo miedo porque soy el que tiene el mayor índice de amenaza, a diferencia suya que es pura condecoración.
Candidata Gracias. Luisa González, usted va a realizar la segunda interpelación al candidato Pedro Granja porque los colores coinciden. Tiene 15 segundos a partir de ahora. ¿Cuál es su experiencia para poder manejar el Estado y hacerlo eficiente? Y solamente para precisar, no es el salario al día, sino al mes. Candidato Pedro Granja, responda, por favor. Sí, qué maravillosa pregunta, Luisa. Yo tengo las manos limpias y no tengo experiencia. La experiencia de robar, la experiencia de mentir, esa no tengo. Sí, yo soy un académico, soy un profesor universitario, soy un experto antimafia graduado en las mejores universidades italianas, con experiencia en la lucha contra la 'ndrangheta, contra la Sacra Corona Unita y contra narcotraficantes ecuatorianos que enviaban un quintal de cocaína desde la Cancillería a Italia. En eso sí tengo muchísima experiencia, no te preocupes. Gracias, candidato Iván Saquicela. Ahora responderá la pregunta. ¿Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en 2014 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. Candidato Saquicela, en su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, ¿delegará su prestación al sector privado o a la economía popular y solidaria? Tiene 90 segundos para desarrollar la respuesta. Una propuesta equilibrada. Ni estatismo absoluto, ni el privilegio a élites económicas. Vamos con una combinación público y privado. Pero algo más. Ahora que hablamos de este tema, esto es fundamental. ¿Con quiénes vamos a hacer la administración pública? Jóvenes, mírenme a los ojos, léanme los labios. Con ustedes va a ser la administración pública, porque los políticos de siempre les cerraron las puertas. Vamos a plantear la primera universidad en línea, internet gratuito para todos los estudiantes. Vamos a eliminar el CERCOP, esto tiene trabado al país. De los migrantes no nos vamos a olvidar, vamos a luchar para tener el estatuto de protección temporal. Vamos por la tecnología, apuntar a la ciencia y la tecnología con los jóvenes. Crearé la plataforma de eficiencia del Estado. Vamos a llevar al Ecuador a la era de la digitalización para acabar con el despilfarro y la tramitología. Sueño con un Ecuador donde sus nacionalidades, pueblos y comunidades tengan un gobierno a su servicio, con un Ecuador de diálogo y de consenso, donde sean la ruta para hacer de lo imposible lo posible. Un Ecuador para todas y para todos. Gracias, candidato. La primera interpelación al candidato Iván Saquicela la formulará el candidato Carlos Rabascal. En 15 segundos, corre el tiempo ahora. Señor candidato, me ha sorprendido que usted siendo o habiendo sido presidente de la Corte Nacional de Justicia, dentro de lo que es el tema de eficiencia del Estado, no haya dicho nada en relación a la eliminación del Consejo de la Judicatura. Gracias, candidato. Candidato Iván Saquicela, en 30 segundos su respuesta. Planteamos la desaparición del Consejo de la Judicatura, regreso a una Corte Suprema de Justicia y un órgano jurisdiccional para el régimen disciplinario. Es fundamental no meter manos en la justicia, lo han hecho todos los gobiernos. Lucio Gutiérrez nos trajo la pichicorte, el correísmo andaba en los pasillos de la justicia. Vamos a defender la independencia. ¿Por quiénes? Por los ciudadanos, para hacer un Estado verdaderamente democrático y los derechos sean la cotidianeidad de cada persona. La segunda interpelación la hará también el candidato Carlos Rabascal porque coinciden con el color de las tarjetas de color naranja. En 15 segundos, candidato Rabascal. Señor candidato, usted ha planteado una asamblea constituyente de pleno poderes porque dice que no puede gobernar, no pudiese gobernar con la Constitución del 2008. ¿Cuál sería la agenda temática de esa asamblea constituyente? Candidato Iván Saquicela tiene 30 segundos para responder. 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, nada más. Vamos a reducir el número de asambleístas, quienes ganarán por sesión. Tenemos que romper con el Estado centralista, con el Estado autoritario, con el hiperpresidencialismo. Es fundamental lograr que haya democracia. Hoy hay una ruptura de las normas constitucionales. Lo hacen hoy como lo hicieron en el pasado. Por eso, vamos a la constituyente, una reforma profunda del país. Candidato Leonidas Issa, es su turno. Voy a leer nuevamente la pregunta porque así lo establece el reglamento del Comité Nacional de Debates.
Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como la energía o salud, ¿delegará usted su prestación al servicio privado o la economía popular y solidaria? Tiene 90 segundos, corre tiempo. ¡Qué indignación! Jodieron al país. Confundieron eficiencia con privatizaciones y destruyeron el servicio público. En nuestro gobierno solo delegaremos a la economía popular y solidaria. Quiero decirles, la salud, el sistema de salud pública y el IES, que es de los trabajadores, tiene que respetar la ley y la asignación presupuestaria. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que pierdan la vida nuestros ecuatorianos por falta de medicinas y por falta de atención? Cuando tenemos medicamento más barato en el mundo, que puedes duplicar la capacidad de compra y puedes dar mejor cobertura. Les decimos, las aseguradoras privadas darán también cobertura a las enfermedades catastróficas. El sistema de educación debe garantizar calidad para nuestros niños y adolescentes. Para ello, profesores con salarios dignos, alimentación escolar y útiles. A las universidades públicas devolveremos el presupuesto del país para ampliar cupos y dar educación de calidad a nuestros jóvenes. La luz para todos. Daremos mantenimiento a las centrales hidroeléctricas y a las termoeléctricas. Por emergencia, inmediatamente pondremos 700 millones de dólares. Derechos para todos, a nuestros jubilados, a nuestros adultos mayores, jubilación universal, derecho a las mujeres, no más violencia. Quiero decir con absoluta categoría, los servicios públicos son sagrados, no permitiremos privatización. Gracias, candidato Isa. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Iván Saquicela. Ahora. Nuestros viejos queridos que son abandonados, ellos merecen ser honrados por todos los ecuatorianos. ¿Qué hará usted por ellos en el marco del servicio público? Candidato Leonidas Isa, tiene 30 segundos para responder la primera interpelación. Ahora. En este momento lo he presentado al país. Jubilación universal. No puede ser que después de trabajar tanto tiempo, tantos años, que tengan que morir en comunidades con una libra de machica y un pedazo de dulce. Dignifiquemos a nuestros taitas, mamas, abuelos que han trabajado por este país y han sostenido la economía real, no la financiera. Candidato Leonidas Isa, el sobre elegido por usted tuvo la tarjeta de color café y coincide con el candidato Víctor Arauz, quien le realizará la segunda interpelación en 15 segundos. Adelante. Candidato Isa, usted ha liderado años levantamientos que han afectado los bienes públicos y privados. ¿Cuál es su plan para poder ofrecer servicios públicos de calidad? Si ha sido el mayor protagonista del desorden y caos y destrucción de esos bienes públicos y de servicios. Candidato Leonidas Isa, por favor responda. Justamente para proteger los servicios públicos que la élite política y económica de este país quieren y han logrado privatizarla a algunos sectores, hemos tenido que salir a las calles. Ahora está, por lo menos pusimos 200 millones de dólares en estas movilizaciones que usted llama violencia. Violencia es no tener pan cada día, no tener medicinas en los hospitales. Eso es violencia que han provocado en este país. Gracias, candidato Leonidas Isa. Para cerrar este bloque, vamos a escuchar la respuesta del candidato Víctor Arauz. Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. Candidato Arauz, en su gobierno, para garantizar la provisión de servicios públicos como energía o salud, ¿delegará la prestación al sector privado o a la economía popular y solidaria? Tiene 90 segundos para responder. Haré lo necesario para darle eficiencia a todos los servicios públicos. Daré mantenimiento permanente a las termoeléctricas para evitar caer en los problemas energéticos que hemos tenido en este momento. En salud, lo primero y lo más importante, medicina gratuita y de calidad para todos los ecuatorianos. Nunca más morirá un enfermo en un hospital del país. En educación, los niños del Ecuador les daré desayuno, almuerzo, útiles escolares y uniformes gratis. Reformaré el sistema educativo. Empezaremos desde cero. Daré prioridad a la educación en valores, responsabilidad, honestidad, honradez, justicia, disciplina, que serán la base para la familia y una mejor sociedad. Y lo más importante, escúcheme bien, ecuatorianos, no permitiré la ideología de género en las escuelas. Si se meten con la familia y con los niños, se meten conmigo. También daré todo lo necesario para fomentar y que crezca
el IES. Propondré una reforma constitucional para brindar los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nunca más un gobierno le meterá la mano a los dineros de los afiliados. Esa plata es sagrada. Por eso invertiré de la mejor manera esos dineros para que el beneficio sea para cada uno de los afiliados. Gracias, candidato. La primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Leonidas Issa. Corre el tiempo ahora. Para garantizar la eficiencia del Estado es de esencial lucha contra la corrupción. Usted tiene un candidato asambleísta que se presume es vinculado a Leandro Norero. ¿Qué hará en caso de que gane? Candidato Víctor Arauz, en 30 segundos su respuesta. Son 500 o más candidatos para la Asamblea Nacional. Fueron elegidos en este caso por el partido. Yo no soy ni el presidente, ni soy el que dirige en este caso las personas que van a participar en esas elecciones. Cuando me enteré, fui frontal y pedí que esa persona salga del partido y ya se cumplió, porque soy una persona que practica lo que predica y estaré siempre firme ante cualquier situación que ponga en duda la transparencia del partido político que me... Gracias, candidato. Se repite obviamente la misma interacción. Pregunta del candidato Leonidas Issa, respuesta del candidato Arauz, porque coinciden las tarjetas. Candidato Issa, tiene 15 segundos. Señor Arauz, los campesinos históricamente han sido olvidados. ¿Usted qué hará para fortalecer el sistema de seguro social porque es un servicio público? Candidato Víctor Arauz, tiene 30 segundos. El seguro social campesino será atendido como se debe. El Ecuador es un país agropecuario y se le dará todo el impulso a los pequeños y grandes agricultores. Definitivamente, ¿qué habría sido del Ecuador sin la agricultura en épocas de pandemia? Le daremos el impulso, le daremos los créditos a los pequeños y grandes agricultores para que puedan producir y sobre todo les daremos seguridad para que puedan sacar todos sus productos y no sean víctimas de los secuestradores y vacunadores. Gracias, candidatos. De esta manera terminamos el segundo eje temático del debate presidencial 2025. Momento de una nueva pausa informativa. Regresamos enseguida. Inicio de pausa informativa. ¿Sabían que en Guayas, Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito y Manabí se eligen asambleístas por circunscripciones electorales? Esto garantiza elegir representantes que pertenezcan y conozcan la realidad de su territorio. Ahora en Guayas se elegirán 24 asambleístas. En la circunscripción 1 se elegirán 6 asambleístas. En la circunscripción 2 se elegirán 6 asambleístas. En la circunscripción 3 se elegirán 6 asambleístas. Y en la circunscripción 4 se elegirán 6 asambleístas. Este 9 de febrero, vamos todos por Ecuador. En unidad superamos las distancias y llegamos lejos. Por una democracia multicolor, por un Ecuador mejor. Si eres ecuatoriano y habitas en el exterior, acude a votar el domingo 9 de febrero de manera presencial, desde las 9 a 19 horas, según el uso horario de tu zona electoral. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Fin de pausa informativa. Buenas noches. En este momento ingresa al set el doctor Marcos Camaño, notario 45º de Pichincha, para que los candidatos seleccionen al azar los sobres que contienen las tarjetas de colores que se utilizarán para la segunda interpelación del tercer eje temático. Continuamos, ahora daremos inicio al tercer eje, que es crecimiento económico y generación de empleo. Y en las propuestas también es importante que señalen cómo lo van a hacer y sobre todo cómo lo van a financiar. Vamos a dar lectura entonces a la pregunta de crecimiento económico y generación de empleo en este eje 3. Está totalmente cerrado. Candidatos.
Vamos a abrir entonces y empieza el candidato Enrique Gómez respondiendo en 90 segundos la siguiente pregunta, que dice así. Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Sus 90 segundos corren ahora. Ni un cartón, ni un ladrón. Ni un cartón que improvisando nos miente con cifras y dicen que estamos mejor que antes. Ni un ladrón que cerró el gobierno a la inversión privada. Necesitamos crear un modelo que nos garantice a los ecuatorianos un desarrollo a largo plazo, fortaleciendo la pesca, fortaleciendo la agricultura, fortaleciendo la minería, fortaleciendo nuestra extracción de petróleo, pero respetando siempre y sobre todo la sostenibilidad ambiental, porque para eso nuestra interrelación con lo ambiental va a ser una prioridad. Tenemos que firmar los acuerdos, como ya se firmó con Corea, que quiere invertir a largo plazo y a cortos y bajos intereses, para que cada joven, cada emprendedor que quiera salir adelante pueda desarrollar un país a largo plazo. Tenemos que para eso también garantizar la seguridad. El año pasado me dispararon, producto de robarme la mochila donde tenía la computadora de mi emprendimiento. Eso no se puede permitir y tenemos que garantizarle a cada ecuatoriano poder desarrollar a largo plazo estos ejes que queremos. Fortalecer la tecnología, que los embajadores del Ecuador sean medidos no por las reuniones, sino por cuántas divisas traen y junto a los migrantes representar más y de mejor manera al Ecuador frente al mundo. Eso es nuestra prioridad para cada ecuatoriano. Ahora la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Leonidas Issa. Candidato Issa, haga uso de sus 15 segundos, por favor. Señor Gómez, usted habla de la minería, 1.800.000 hectáreas en el Ecuador. Esto significa que vamos a tener ciudades sin agua. ¿Usted conoce algo en materia ambiental para proponer aquello? Candidato Enrique Gómez tiene 30 segundos para responder. Ahora. Me sorprende que con sus huelgas fueron 3.000 millones que le costó al Estado. Usted dice que fueron 200, pero finalmente necesitamos fortalecer la minería, siempre respetando la sostenibilidad ambiental. Tuve parte de ser y acompañar a una comunidad que decía que quería más minería y eso garantizaría 500.000 empleos para los ecuatorianos, como lo hace Perú, como lo hace Chile, como lo hace el mundo. Candidatos, a un lado de sus atriles se encuentra un ánfora con sobres escogidos por ustedes al azar al inicio de este eje temático que contienen tarjetas de colores. Los candidatos con colores que coincidan interactúan entre sí en esta interpelación. Levanten Vamos, por favor, a levantar las tarjetas, los colores Arauz, para levante poder la tarjeta, por favor. observar. Ahí tenemos. Levanten, por favor, si lo pueden poner ahí en el atril para poder Candidato observar. Rabascal, levante la tarjeta, gracias. por favor. Gracias. Candidata González, Luisa. Candidata Candidato Andrea, gracias. Enrique Gómez, el color de su tarjeta es azul, similar al candidato Granja. Usted tiene 15 segundos para interpelar a partir de ahora. El principal exponente de su partido tiene empresas de seguridad. Los guardias de seguridad que en el Ecuador son brutalmente explotados. Ganan apenas un salario básico cuando sus horarios de trabajo son de más de 12 horas. ¿Qué hará usted para cambiar esta realidad? Candidato Enrique Gómez, responde en 30 segundos, por favor. La realidad tiene que cambiar para todos los ecuatorianos. Tenemos que permitir, tenemos que garantizar que los empleos sean dignos, seguros, que permitan traer a nuestras familias todos los recursos necesarios para poder vivir mejor. Esto es una prioridad que durante mi gobierno se le va a garantizar a cada ecuatoriano desde cada espacio, mejorando nuestra calidad de vida y garantizando un futuro digno para cada ecuatoriano. Gracias, candidato. Ahora mismo le toca el turno a la candidata Luisa González. La pregunta para este eje temático. Ecuador cierra 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, pregunta, ¿usted, candidata, reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Luisa González tiene 90 segundos a partir de este momento. El único mecanismo para solucionar el déficit es con crecimiento económico sostenido. Más ventas, más recaudación. Yo no miento, no voy a subir más impuestos como el IVA, que nos lo subieron a 15% y los 3 puntos adicionales dijeron que era para garantizar la seguridad. Y yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes se sienten más seguros?
No, ¿verdad? Porque 8 de cada 10 dólares recaudados los mandan fuera del país. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Hay que poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, generando empleo. Primero, inversión pública eficiente en carreteras y vivienda. Segundo, crédito productivo para empresarios, mujeres, jóvenes, emprendedores a una tasa de interés de 7.5%. Necesitamos también fortalecer a los agricultores, a los pescadores, artesanos, economía popular y solidaria, con crédito preferencial al 5%. Pero no solamente es crear empleo, es empleo digno, con afiliación al IES y con la inclusión de nuestros hermanos con capacidades especiales. Es así como vamos a reactivar la economía y el empleo. Adicionalmente, es importante garantizar que los servicios sean de calidad y que trabajemos de forma conjunta y unida. Así reviviremos la economía y el empleo en el Ecuador. Gracias. La primera interpelación a la respuesta de Luisa González la formulará el candidato Iván Saquicela en 15 segundos. Candidato, su tiempo corre. No hay cómo lograr desarrollo si no se combate la corrupción. Usted dijo que liberaría a Glass. ¿Cuál es la forma jurídica para esto hacer? No mienta, dígale al Ecuador, dígale de forma clara y concreta, señora González, pero dígales a los ecuatorianos, véales por favor. Gracias, candidato Saquicela. Candidata Luisa González, tiene 30 segundos. Hablemos de economía y yo sí voy a combatir las economías criminales que financian jueces corruptos, que liberan narcotraficantes, que nos siembran el terror, como alias Rasquiña, que lo liberó usted, lo dejó libre y nos sembró el terror a los ecuatorianos. Diga cómo financiaron a esos jueces que luego fallan a favor de delincuentes como Rasquiña, que usted lo dejó libre en el 2018, como consta. Por la coincidencia de colores, nuevamente interpelará el candidato Iván Saquicela a la candidata Luisa González. Tiene 15 segundos, candidato Saquicela. Yo nunca he liberado a ningún narcotraficante, jamás. Le condené a su líder y por mí, por Iván Saquicela, hoy tuitea desde un ático. Dígale usted al Ecuador qué haría para extraditarle porque es disposición judicial. Candidata Luisa González, tiene 30 segundos para responder. Una vez más, explíquele al Ecuador cómo fue que usted liberó a alias Rasquiña, que nos siembra el terror en las calles y que fue asesinado en Manta. Usted lo dejó libre. Usted explíquele eso a los ecuatorianos. Queridos ecuatorianos, jueces corruptos que dejan libre a delincuentes es lo que vamos a combatir a través de la unidad de lavado de activos. Explíquele, y si no, googleen ahora mismo, investiguen quién liberó a alias Rasquiña, qué juez fue. Señor Saquicela, usted fue. Candidato Carlos Rabascal, ahora es su turno para responder a la pregunta que dice así. Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Tiene 90 segundos, corre tiempo. No más políticas económicas neoliberales que le quita la plata a la gente. Le quita la plata a la educación, a la salud, a la seguridad, al sector energético y a todo el pueblo ecuatoriano. Tenemos que entrar a trabajar en un modelo económico, social, de desarrollo. El hipercentralismo nos ha hecho daño. He hablado que tenemos que ir a las regiones autónomas descentralizadas. Le hablo a ustedes, pobladores de las distintas provincias del Ecuador. No quiero que más alcaldes y prefectos mendigando ante el ministro de Economía de turno. Ustedes tienen que administrar sus recursos, recuperar el fomento productivo, generar su riqueza y generar trabajo. Rescataremos al sector rural y lo volveremos un polo de desarrollo potente a través de modelos de economía solidaria, cooperativas de producción, comercio y servicio. Inyectaremos plata en la economía activando las cadenas de pago. Activaremos al Banco del Estado para financiar proyectos de agua potable, alcantarillado, vialidad, electrificación y riego. Y adicionalmente facilitaremos la inversión privada, incentivando al sector productivo para financiar proyectos viales nacionales como la autopista Guayaquil-Quito. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos la candidata Andrea González. Adelante. Carlos, en tu plan de gobierno hablas de que las políticas que ustedes proponen están orientadas a fortalecer el papel del Estado
a la vez que se reconoce la importancia de un mercado regulado. Mi propuesta de una economía liberal, ¿compite con la tuya? Candidato Carlos Rabascal tiene 30 segundos para contestar. Adelante. El rol del Estado es tremendamente importante porque tiene que encargarse del bienestar de las familias ecuatorianas. Esto no significa un Estado obeso, esto significa un Estado potente, un Estado fuerte, un Estado eficaz, eficiente y sobre todo solidario. Tiene que garantizar la dignidad de ese pueblo. Candidato Carlos Rabascal, la candidata González coincidió en el color de la tarjeta en este momento. Lo va a interpelar nuevamente en 15 segundos. Adelante, por favor. Mi generación lamentablemente solo ha sido testigo de estados ineficientes, obesos y que han invertido nuestros recursos no renovables en proyectos personales, políticos, egocéntricos, en lugar de sacarnos el desarrollo. ¿Cómo creer que va a ser distinto esta vez? Candidato Rabascal tiene 30 segundos. Porque tiene que ser distinto, candidata González. Mire, esa política de austeridad que nos ha gobernado en los últimos 7 años le quita la plata a todo el mundo. ¿Y afecta qué? Derechos de los ecuatorianos. ¿O acaso no le quitó la plata al sector energético cuando tenía que crecer en energía? ¿O acaso no le ha quitado la plata a la salud y a la propia seguridad? Es decir, ya basta de creer que los modelos de austeridad llevan hacia el desarrollo. Gracias, candidato Rabascal. El turno de la candidata Andrea González con la pregunta de este eje temático. Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, usted, candidata, ¿reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Tiene 90 segundos para responder. Por supuesto que la propuesta de una economía liberal habla de reducir el gasto ineficiente del Estado. Y nosotros ya hemos sido muy claros que los 20 ministerios que en estos momentos tiene el Ecuador son innecesarios. Peor los 40 ministerios que llegamos a tener durante el socialismo del siglo XXI. Por otro lado, tenemos una constitución que tiene una profunda alma chavista y un abrazo al bravo pueblo de Venezuela que lucha contra un dictador, pero tenemos que entender que Venezuela puede imprimir bolívares, a diferencia de un país como Ecuador que está dolarizado y necesita el ingreso de estas divisas. Con esta constitución de alma chavista y un Estado obeso, jamás vamos a poder salir del subdesarrollo. No solamente que no crecemos, sino que al paso que vamos, si creciéramos al 1%, nos tomaría 100 años estar como está Chile. A Ecuador le quedan 10 años de bonanza petrolera. Y esta idea maravillosa de sembrar el petróleo no la dice una ingeniera en medio ambiente, y en eso corrijo, no soy ambientalista, sino que lo decía Bombita, el general Rodríguez Lara, quien tenía muy claro que el petróleo es inversión. Se acabó que estos proyectos políticos que se sientan en Carondelet usen nuestros recursos no renovables para el gasto corriente. Los recursos no renovables deben ser inversión para poder generar un ecosistema donde invirtiendo en tecnología agrícola y en educación creemos más empleos que nos puedan dar impuestos para vivir de un Estado sano. Gracias, candidata. La primera interpelación la realizará el candidato Víctor Arauz. Tiene 15 segundos. Corre el tiempo. El Ecuador enfrenta la peor crisis en homicidios, extorsiones y secuestros en América Latina, que afectan el trabajo y la productividad del país. ¿Cómo y en cuánto tiempo usted solucionará este problema que no permite el crecimiento y el desarrollo económico del país? Gracias, candidato Víctor Arauz. Candidata Andrea González, en 30 segundos su respuesta, por favor. Tenemos que entender que la Revolución Ciudadana le quitó a nuestros jóvenes desde hace 16 años la entrada a un ecosistema sano de empleo. Recordemos que las pasantías antes se hacían en la edad de bachillerato. El escoger un bachillerato especializado te hacía mucho más productivo porque entrabas a la universidad sabiendo que querías estudiar. Hubiese sido imposible para mí estudiar ingeniería en medio ambiente sin haber visto 8 horas de química a la semana. Nosotros proponemos la recuperación de nuestros jóvenes con una economía activa desde el bachillerato. Gracias, candidata. La segunda interpelación la hará en este momento el candidato Carlos Rabascal por la coincidencia de colores. Candidato Rabascal tiene 15 segundos. Candidata Andrea González, ¿cómo usted optimizaría el gasto considerando que usted ha puesto como ejemplo la política Milei, cuando en la política Milei prácticamente el gasto lo están reduciendo? Gracias, candidato. Candidata Andrea González tiene 30 segundos para responder. Este no es el plan de Milei ni el plan de nadie más que de Andrea González Nader. Me he sentado con los sectores productivos y sabemos que el futuro post-petrolero de este país es a través de la eficiencia en la inversión de nuestros recursos no renovables. Por eso nuestro plan PAPA
aunque todo el mundo le pone nombres ahora a los planes, el plan de apoyo al productor agrícola habla de un futuro post-petrolero eficiente. Solamente el cacao aumentó en casi 172% sus exportaciones. Yo no regreso la mirada al campo, es mi promesa para un futuro mejor para este país. Gracias, candidata González. Ahora es el turno del candidato Pedro Granja. A la siguiente pregunta tendrá 90 segundos para responder. Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Corre tiempo. Voy a cobrarle los 4.000 millones de dólares que deben los grupos evasores de impuestos en este país. El grupo Novoa, el grupo Topic, el grupo WOM van a tener que pagar impuestos de manera inmediata. Lo segundo, tenemos 6.700 millones de dólares en la Reserva Internacional. ¿Qué prefieren ecuatorianos? ¿Una redistribución del ingreso? ¿Que mejoren sus salarios? ¿Que haya más gente trabajando para el Estado? ¿O que esa plata se la roben los políticos de siempre? Yo no coincido con mi querida Andrea cuando habla de reducir el tamaño del Estado. Reducir el tamaño del Estado significa más despidos, menos gente trabajando. Cuando vamos a sacar la cédula, hay una sola persona en un cubículo trabajando y hay 5 cubículos más vacíos. Son 5 personas que podrían estar trabajando y podríamos sacar la cédula en apenas 5 minutos. Me parece que hay un tema muy importante. Yo toda mi vida he defendido a niños víctimas de abuso. Los niños víctimas de abuso hoy no tienen profesores sombra en la escuela y tienen que abandonar la escuela. Creo que hay que contratar al menos 2.000 profesores en el primer año de mi gobierno para que puedan ayudar a estas personas y lamentablemente el tiempo no nos ayuda, ¿no? Pero vamos a entregar 10.000 viviendas semestralmente, no se puede más. Si por cada vivienda trabajan 5 personas, tendremos trabajo garantizado para 50.000 personas durante los 4 años de mi gobierno. Gracias, candidato. Enrique Gómez será el candidato que lo interpelará en 15 segundos. Adelante, por favor, corre tiempo. Candidato, usted indica que va a traer 3.500 de esos 6.700. Si solo 700 son del Estado, ¿a quién le va a meter la mano? ¿Al IES, al GAT o a las personas que han sido los depositantes de ese dinero? Candidato Pedro Granja tiene 30 segundos a partir de ahora. Es una maravillosa pregunta. Solamente tenemos que dejar el 30% para garantizar el encaje bancario. El resto del dinero es de los ecuatorianos. Y como la plata no crece en los árboles, hay que traerla para proyectos de desarrollo educativo, sociales, ambientales, que permitan eliminar las asimetrías sociales y reducir las violencias. Candidato Pedro Granja, su tarjeta de color coincide con la del candidato Enrique Gómez. Candidato, por favor, su interpelación en 15 segundos. Corre tiempo. ¿Consideras oportuno reestructurar el Estado, definiendo que mantenemos un presupuesto lineal y no por objetivos, garantizándole mejor atención a los ecuatorianos? Candidato, tiene que esperar cuando yo le diga, por favor, porque corre el tiempo. Siga, por favor. Adelante. Acá me parece que lo más importante de todo es definir cómo vamos a financiar los proyectos de cada uno de nuestros planes de gobierno. ¿Ok? Se habla muchísimo del déficit fiscal, pero no se le cobra la plata a los grandes evasores de impuestos. Y lo segundo es, si tenemos que eliminar gastos, empecemos con la pauta, por ejemplo. Empecemos con ese troll center que en este momento está incendiando las redes y llamando a más violencia en un momento tan crítico para el país. Entonces, claro, me parece que por allí va la cosa, ¿no? Qué pena que este debate no sea debate, porque realmente es una caricatura. Gracias, candidato Pedro Granja. Candidato Iván Saguicela. Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos o subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Tiene 90 segundos para argumentar. Que era una persona decente, decía Correa, antes de que le condene. Por eso, primero vamos a dar con el hocico, que es organismo contra la impunidad y crimen organizado. Pero vamos con lo económico. Primero, centros de acopio y mercados de distribución, alimentos del productor al consumidor. 2, tarjetas de alimentos sanos y económicos. ¿Para qué? Para tener precios justos y activar las cadenas productivas locales. 3, vamos con el crédito. Nosotros tenemos un proyecto que le llamamos REI, Reactivación Económica Inmediata, crédito de hasta el 4%, con 10 años plazo y con asistencia técnica. Las mujeres, esto no es ideología, vamos a priorizar el crédito de mujer a mujer. Se encargará aquí en el Ecuador María Luisa Cuello, mi vicepresidenta. Y el crédito millennial, jóvenes, vamos a financiar sus sueños voluntariamente. Apoyarán mis hijas, Camila y María Emilia, que me están mirando.
Vamos entonces a trabajar para lograr un desarrollo económico. No puede ponerse esta dicotomía, o subsidios o tributos. De lo que se trata es de la inversión pública, la inversión privada para dinamizar la economía. Y con ello, cuando hay economía, cuando hay inversión, hay empleo. Cuando hay empleo, hay calidad de vida. Un gobierno solo tiene sentido si da trabajo a la gente para mejorar la calidad de vida. Nosotros. Gracias, candidato Saquicela. La primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Pedro Granja a partir de este momento. Usted ha propuesto mantener el IVA en el 15%. ¿Tiene idea de lo que eso significa? Nosotros estamos planteando reducirlo al 10%, porque el IVA es un impuesto al consumo que afecta fundamentalmente a la gente más pobre. Candidato Iván Saquicela, 30 segundos para su respuesta. Por supuesto. Más bien, Pedro, quizá usted no tiene idea de lo que se trata la inversión. Nosotros planteamos un punto del IVA, un punto. ¿Para qué? Para crédito. Le explico, lo de los tributos es un asunto aritmético. Se suben los impuestos, viene más dinero. Se bajan los impuestos, hay menos. No, de lo que se trata es de invertir. Mi política económica para las familias, para las pequeñas y medianas empresas. Eso es verdaderamente política económica y al mismo tiempo social. Espero haberle dado la respuesta. La segunda interpelación por la coincidencia de colores la hará la candidata Luisa González al candidato Iván Saquicela. Tiene 15 segundos, candidata González. A nuestros policías y militares les envían a las calles como carne de cañón sin dotación. Hay que mejorarles la seguridad social, la vivienda fiscal, el equipamiento. Aparte de esto, ¿qué propone usted para que puedan combatir a los delincuentes? Gracias, candidata González. Candidato Iván Saquicela, tiene 30 segundos. Nosotros planteamos que hay que combatir la corrupción a todo nivel. Yo ya lo he demostrado. Condené a Poli, a su hijo, a Pedro Delgado, a los hermanos Alvarado y tantos otros. Pero hay que barrer con los fiscales y jueces corruptos y todo funcionario que lo sea. Primero la ética, primero la honestidad, porque la gente reprocha a los políticos corruptos. Por eso es que aquí hay una alternativa. Iván Saquicela, 20/20. Continuamos con este debate presidencial obligatorio 2025. Nos encontramos, les recordamos, con la segunda franja de candidatos a la presidencia de la República. Ahora es el turno del candidato Leonidas Issa de responder la pregunta en 90 segundos. La pregunta que dice: Ecuador cierra el 2024 con un déficit fiscal alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Sus 90 segundos corren ahora. Aquí se habla de crecimiento económico. ¿De quién? Para pocos. En nuestro gobierno será para todos. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Vamos a tomar el modelo anticorrupción de Singapur, para la cual ya hemos reunido. Ahí tenemos 3.000 millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares al año. 7.500 millones de dólares va en evasión tributaria, a la cabeza el Grupo Novoa. ¿De dónde más vamos a sacar la plata? Limpiando la corrupción de todas las empresas públicas. Vamos a repotenciar para que la plata venga fresca para el Estado. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a renegociar la deuda. Eso sí, vamos a cumplir, pero nunca sobre las lágrimas de nuestro pueblo. ¿Y ahora dónde vamos a generar el empleo? De los más de 6.000 millones de dólares que compra el Estado, más de 1.200 millones de dólares irá directamente. Deben comprar la economía popular y solidaria. Para los pequeños y medianos productores, créditos a un dígito, y las deudas vencidas de nuestros agricultores condonaremos hasta 10.000 dólares. Protección a la producción nacional, que los ecuatorianos ganemos de acuerdo a su trabajo digno. Vamos a garantizar subsidios focalizados. Vamos a bajar el IVA al 12%. Prefiero que la plata esté en el bolsillo de los ecuatorianos, más no concentrado en pocas manos. No a la minería a gran escala, porque es agua, vida y alimentación. Con nuestra compañera Katiuska Molina vamos a priorizar los temas centrales que quiere la gente, no para los neoliberales. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Carlos Rabascal. Ahora. Candidato Issa, los pueblos y nacionalidades indígenas, como el pueblo afro, histórica y tradicionalmente han sido abandonados. ¿Usted consideraría, como yo lo estoy planteando, una reforma a la ley de comunas? Candidato Leonidas Issa tiene 30 segundos para contestar. Ahora.
Los blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas y afros, sobre todo de los sectores populares, han sido vilipendiados históricamente. No necesitas solo la reforma de la ley de comuna, necesitas transformar la institucionalidad. Se ha declarado, ahora han hablado muchos, que hay que cambiar la constitución. Vamos por el número 20. No va a cambiar el Ecuador si no cambiamos estructuralmente, por la cual vamos a instalar la plurinacionalidad y la interculturalidad como política de Estado. Candidato Leonidas Giza, quien le va a realizar la segunda interpelación en 15 segundos, es el candidato Víctor Arauz. Ahora. El presupuesto actual es insuficiente para atender la emergencia en educación, seguridad y salud. Si tuviera que distribuir 1.000 millones, ¿qué porcentaje exacto asignaría a cada sector y bajo qué criterio? Candidato Leonidas Giza, responda por favor, tiene 30 segundos. ¿Cómo podemos decir que falta presupuesto cuando 1/3 del presupuesto de los 35.000 millones de dólares evaden y roban? ¿Cómo es posible que sigamos pensando que falta plata? No hay plata porque no pagan y porque roban. Por ello, en nuestro gobierno vamos a priorizar salud, educación, condiciones mínimas para empleo para nuestra gente, para nuestros jóvenes de los barrios marginados que no sean reclutados por las mafias. Gracias, candidato Leonidas Giza. Para cerrar este eje temático, consultamos la misma pregunta al candidato Víctor Arauz. Ecuador cierra 2024 con un déficit fiscal de alrededor de 4.000 millones de dólares. Para solucionar ese déficit, candidato, ¿usted reducirá gastos y subsidios o aumentará la deuda y los impuestos? Candidato Arauz, tiene 90 segundos. Haré todo lo necesario para no afectar la economía y el bolsillo de los ecuatorianos. Mi plan para mejorar la economía del país, primero, y lo más importante, combatir la inseguridad que afecta a la inversión nacional y extranjera. Cobraré a todos los morosos que le deben al Estado 4.500 millones en la suma de todas esas empresas. Combatiré implacablemente la evasión tributaria que afecta de 3.000 a 4.000 millones de dólares al año. No permitiré que le roben al Ecuador. Tengo un plan anticorrupción que hará imposible que yo no me entere de lo que están haciendo y se le roban la plata a los ecuatorianos. Recuperaré la obra pública. Es un motor importante para la economía nacional. La construcción es un motor que mueve la economía en el Ecuador, donde intervienen muchos trabajadores, dinamiza definitivamente el dinero en el país y generará muchas plazas de trabajo en el Ecuador. Crearé más de 50.000 plazas de trabajo directas para jóvenes entre 18 a 30 años, quienes serán los encargados a través de asociaciones de emprendedores de encargarse del mantenimiento y reparación de absolutamente toda la obra pública a nivel nacional, en cada provincia, en cada cantón. Y todos esos médicos y maestros que fueron separados del sistema de salud y de educación serán reintegrados a sus trabajos y se les garantizará la estabilidad. La seguridad será integral, el beneficio será integral y tendremos ese mejor Ecuador que todos nos merecemos. Gracias, candidato. La primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos la candidata Luisa González. Adelante. La clase media está endeudada y cada día más empobrecida y afectada por excesivas comisiones bancarias, altas tasas de interés, aumento del IVA y de la gasolina. ¿Qué haría usted para ayudar a ese sector? Candidato Víctor Arauz, tiene 30 segundos para responder. La mayoría de los ecuatorianos viven bajo una pobreza y muchos de ellos en una pobreza extrema. Todo esto que usted acaba de comentar, candidata González, hay que analizarlo y ponerlo sobre el tapete. Hay que poner la casa en orden. No vamos a hacer absolutamente nada, insisto, que afecte el bolsillo de los ecuatorianos. El tema de impuestos, el tema de subsidios y todo aquello que ha empobrecido al Ecuador será tratado en mi gobierno y será revertido todo aquello que afecte la economía del Ecuador. Gracias, candidato Arauz. La segunda interpelación a su intervención la hará el candidato Leonidas Giza por la coincidencia de tarjetas. Candidato Giza, tiene 15 segundos. Señor policía, usted se reunió con Rubén Cherres y Danilo Carrera para gestionar un ascenso a su carrera. ¿Qué dice a los ecuatorianos si cuando sea presidente se convierte en política pública? Gracias, candidato Leonidas Giza. Candidato Víctor Arauz, tiene 30 segundos para responder. Yo fui calumniado por un expresidente y un cuñado corruptos que tenían vínculos con el narcotráfico. Fui calumniado por un ex embajador corrupto que era amigo de todos ellos y que en este momento se encuentra fuera de la misión diplomática y que está siendo investigado por la DEA. El cuñado está preso, el embajador investigado y el señor Lazo terminará sus días en una cárcel. Aquí estoy libre
con la frente en alto y seré el presidente de los ecuatorianos. Gracias, candidatos. Cerramos de esta manera el eje número 3 de crecimiento económico y generación de empleo en el marco del debate presidencial 2025. Y ahora vamos con el mensaje final. Vamos con el mensaje final. Tendrán 25 segundos cada candidato para ese mensaje a la ciudadanía. Empezamos con usted, candidato Enrique Gómez. Tiene 25 segundos. Comienzan desde ahora. El Ecuador está viviendo una crisis en este momento, pero no podemos permitir que nos quiten la esperanza. Y es por eso que con Inés, con Jan, vamos juntos a rescatar al Ecuador que todos queremos. Soy Enrique Gómez, Ñuka Shuti Maicán, Enrique Gómez. Vota todo 23, por el Ecuador que quieres. Gracias, candidato. Candidata Luisa González tiene 25 segundos para su mensaje final. Queridos ecuatorianos, tenemos la oportunidad de cambiar la mentira por la verdad, el miedo por la esperanza y la violencia por la paz. Yo les invito a mirar hacia el futuro, a que podamos salir a las calles con nuestros hijos de la mano, a que encontremos medicinas y un cupo en las universidades, a construir este país juntos, con verdad y con justicia para todos. Candidato Carlos Rabascal, sus 25 segundos inician en este momento. Les he hablado con la verdad. Esta es una parte de nuestro plan de trabajo, sin mentiras y sin maquillaje. No se trata de quién haya ganado el debate, se trata de una reflexión. ¿Quién puede pacificar nuestro Ecuador? Recuerden algo importante, el tiempo es el recurso que no podemos recuperar. Tenemos la oportunidad ahora. Gracias, candidato Rabascal. Candidata Andrea González tiene 25 segundos a partir de este momento. Ecuador lo tiene absolutamente todo, menos más tiempo que perder en estas agendas de impunidad, egocéntricas e insostenibles para nuestro desarrollo. Tenemos los líderes que nos merecemos y debemos transformarnos de electores de redes a electores informados. Solo la verdad nos hará libre y nuestro futuro está en juego con eso. Candidato Pedro Granja, su turno, por favor, tiene 25 segundos. Te subieron el IVA y la gasolina, matan a tus hijos, te tienen viviendo sin luz mientras ellos hacen grandes negociados con los generadores. Tú mereces una vida diferente. Tú mereces castigar a los mismos de siempre. Por una vida diferente, Pedro Granja, presidente. Gracias, candidato Pedro Granja. Candidato Iván Saguicela, 25 segundos para su mensaje final desde este momento. Las grandes transformaciones comienzan con grandes sueños. Mi sueño, un país unido, renovado, que defienda la democracia, la equidad, la justicia. Vamos con una alternativa diferente, ya no el pasado. Que vivan los pueblos del Ecuador. Candidato Leonidas Giza, sus 25 segundos corren desde este momento. Compatriotas, no te voy a mentir por un voto, te voy a decir la verdad por tu dignidad. El Ecuador no es un pueblo de mendigos, es un pueblo rebelde, honesto y trabajador. Como un acto de rebeldía, sacudamos nuestras conciencias y nuestros espíritus. Este pueblo digno ni se vende ni se rinde. Yupa y Chani, gracias. Y para Novoa, thank you. Bye, bye. Candidato Víctor Arauz tiene 25 segundos para su mensaje final. Este 9 de febrero se decide el destino del Ecuador y el futuro de tus hijos. Mi compromiso con Dios y con todos ustedes, devolverles ese país de paz que todos nos merecemos, porque estoy convencido que sin seguridad no hay nada. Delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. Palabra de general. Bien, con esta intervención terminamos con la franja del debate presidencial 2025, esta segunda franja, Fabricio. Este espacio democrático con reglas claras que todos los candidatos han conocido, igualmente el país, y un enfoque técnico preparado por el Comité Nacional de Debates. Fue un esfuerzo del Consejo Nacional Electoral para promover el voto informado de la ciudadanía en las elecciones generales 2025. Nuestro agradecimiento a las y los candidatos, y a partir de las exposiciones de sus propuestas en este debate presidencial, los ecuatorianos podremos acudir a ejercer nuestro derecho al voto de manera responsable. El domingo 9 de febrero vamos todos a votar por nuestro querido Ecuador.